Las luces fluorescentes sobre mi cama de hospital zumbaban con la misma frecuencia implacable que los latidos acelerados de mi corazón. Cada zumbido parecía una cuenta atrás, marcando los segundos hasta que todo en mi patética excusa de vida colapsara inevitablemente. El olor a desinfectante me quemaba las fosas nasales, mezclándose con el sabor metálico del miedo que había estado recubriendo mi lengua durante las últimas 3 horas. Mis manos temblaban mientras agarraba el arrugado aviso de la factura del teléfono. La última advertencia antes de la desconexión. $237. Podrían haber sido 2 millones. El número se difuminaba entre mis lágrimas mientras lo miraba fijamente. Mi visión se nublaba por el agotamiento y la medicación que me habían administrado después del accidente. El accidente. Solo de pensarlo me dolían las costillas, donde el cinturón de seguridad se había clavado, donde el volante había presionado mi redondeado vientre cuando ese conductor ebrio se estrelló contra mi viejo Honda. Embarazada de 28 semanas, sola y ahora enfrentándome a facturas médicas que me hundirían aún más de lo que ya estaba. Podía oír a otros pacientes al final del pasillo, bebés llorando, familias preocupadas discutiendo planes de tratamiento, con voces llenas de esperanza y seguridad financiera. Todo lo que yo no tenía. La fina bata del hospital se sentía como papel de seda contra mi piel, sin ofrecer ninguna protección contra la fría realidad de mi situación. Mis dedos encontraron mi teléfono. La pantalla se había roto por el impacto, pero aún funcionaba. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Mi hermana vivía a 3 estados de distancia y tenía que preocuparse por su propia familia. Mis padres habían dejado clara su postura cuando les dije que estaba embarazada y soltera. Estaba sola, pero tenía el viejo teléfono de Marcus, el que había dejado atrás cuando desapareció hacía 2 meses con todo el dinero que había conseguido ahorrar. Recordé que había mencionado algo sobre un contacto, alguien que podía ayudar con los problemas de dinero. Desesperada, revisé sus contactos, buscando cualquier cosa que pareciera prometedora. Allí estaba, un número que simplemente decía B, sin nombre, sin contexto, pero era la única pista que tenía. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué tenía que perder? El orgullo. Lo había perdido hacía meses, cuando empecé a notarlo, y ya no pude ocultar la verdad. El tono de llamada resonó en mi oído 1, 2 veces. Al tercer tono, una voz respondió, profundo y controlado, con un acento que sugería puros caros y trajes aún más caros. O eres muy valiente o muy estúpida por llamar a este número. La voz me produjo un escalofrío, pero la desesperación se impuso a la precaución. Por favor, necesito ayuda. Estoy embarazada y en el hospital y no tengo a nadie más a quien llamar. Marcus me dio este número y dijo, Marcus. La temperatura de su voz bajó varios grados. Marcus Rodríguez. Sí, él era mi novio. Dijo, quizás puedas ayudar con dinero si... Se produjo un largo silencio entre nosotros, solo roto por los lejanos sonidos de la maquinaria del hospital. Cuando volvió a hablar, había algo diferente en su tono, algo que me heló la sangre. ¿Dónde estás? No deberías habérselo dicho. Todos mis instintos me gritaban que colgara, pero la creciente pila de facturas médicas y la vida que crecía dentro de mí tomaron la decisión por mí. Hospital St. Catherine, habitación 314. No te muevas. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Qué acababa de hacer? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué le había afectado tanto el nombre de Marcus? El aire de la habitación parecía ahora más denso, cargado de una energía que no podía identificar. Pasaron 20 minutos de agonizante silencio antes de que los oyera. Pasos en el pasillo, no los suaves zapatos de goma de las enfermeras, ni el paso casual de los visitantes. Estos eran diferentes, decididos, de cuero caro contra el linoleum, acompañados del sutil susurro de la tela fina. La puerta se abrió sin llamar. Él llenó el marco de la puerta como una nube de tormenta, con su traje oscuro y sus ojos aún más oscuros, alto, de hombros anchos, con mechas plateadas en el pelo negro, peinado con una precisión que costaba más que mi alquiler.
pero era su presencia la que realmente abrumaba la pequeña habitación del hospital. Un aura de peligro controlado que hacía que el aire mismo pareciera curvarse a su alrededor. Detrás de él había otros dos hombres, igualmente bien vestidos, pero claramente subordinados. Se quedaron en el pasillo mientras él entraba, con la mirada fija en mí con precisión láser. «Me has llamado», dijo simplemente, y reconocí inmediatamente la voz del teléfono. De cerca, pude ver el caro reloj en su muñeca y percibir el sutil aroma de su colonia. Algo amaderado y exclusivo, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, fijándose en la bata del hospital, la vía intravenosa, la forma en que inconscientemente colocaba una mano protectora sobre mi vientre. «Lo siento, creo que ha habido un malentendido. Solo necesitaba...» Marcus Rodríguez me robó. Su voz era tranquila, pero había acero bajo la seda. Una cantidad significativa hace 3 meses. Mi mundo se tambaleó. «¿Qué? ¿Estás embarazada de él?» No era una pregunta, y algo en su tono me dejó sin aliento. La forma en que miraba mi vientre redondeado no era curiosidad casual. Era algo más profundo, más complejo. «No lo sabía», susurré sobre todo eso. «Se fue hace 2 meses. No lo he visto desde entonces». Un músculo de su mandíbula se contrajo. Se acercó a la cama y percibí más su aroma. Caro, masculino, peligroso. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Elena Morrison». «Elena». Lo repitió como si estuviera saboreando las sílabas. «¿No tienes familia? ¿Nadie más a quien llamar?» La pregunta me pareció cargada de significado y me encontré encogida entre las almohadas. «No, solo yo». Algo cambió en su expresión, un destello de lo que podría haber sido cálculo o quizás algo completamente diferente. Metió la mano en su chaqueta y me tensé, pero solo sacó un teléfono. Unas pocas palabras rápidas en lo que parecía italiano, demasiado bajas para que yo las captara. «Las facturas», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. «Gastos médicos, todo. Está arreglado». Parpadeé, segura de haber oído mal. «¿Qué? ¿Tu deuda? Ya no existe». La habitación daba vueltas a mi alrededor. «No entiendo. ¿Por qué ibas a entenderlo? Porque ese niño que llevas en tu vientre es responsabilidad de Marcus, y las deudas de Marcus ahora son mías». Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Considéralo una inversión». Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió con una expresión que no pude descifrar. «Descansa, Elena. Necesitarás fuerzas». Y entonces se marchó, dejando solo el aroma persistente de una colonia cara y la repentina y aterradora sensación de que mi vida acababa de dar un giro hacia un territorio que no sabía cómo navegar. La enfermera que vino a comprobar mis constantes vitales 1 hora más tarde parecía confundida por los cambios en mi historial. Todos los cargos pendientes habían sido misteriosamente cancelados y me habían trasladado a una habitación privada con comodidades que no me habría podido permitir ni en mis sueños más descabellados. Mientras yacía en la nueva cama, rodeada de un confort que no había pedido, un pensamiento resonaba en mi mente. ¿En qué me había metido exactamente? La habitación privada me hacía sentir como si hubiera entrado en un mundo diferente, uno en el que las personas como yo no encajaban. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista del horizonte de la ciudad. Las sillas de felpa sustituían al mobiliario estándar de plástico del hospital, y el baño era más grande que todo mi apartamento estudio. Todas las superficies brillaban con la limpieza que el dinero puede comprar, y el silencio solo se rompía con el suave zumbido de lo que supuse que era un sistema de filtración de aire muy caro. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros que parecían atravesarme, la forma en que se movía con gracia depredadora, la autoridad casual en su voz cuando borró mi deuda con una llamada telefónica. El recuerdo me provocó escalofríos, una mezcla confusa de miedo y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Esperaba a otra enfermera, pero en su lugar entró una mujer con un elegante traje pantalón,
llevando lo que parecían bolsas de compras de diseñador. Tendría unos 40 años y tenía un aspecto pulido que sugería que estaba acostumbrada a las cosas caras. Señorita Morrison, soy Catherine Rossi. El señor Bulov me ha pedido que le traiga algunas cosas. Volkov. Así que ese era su nombre. Le quedaba bien. Consonantes duras y profundidades ocultas. No necesito nada, comencé a decir. Pero ella ya estaba colocando ropa sobre la silla. No era ropa cualquiera. Suaves suéteres de cachemira, blusas de seda, pantalones perfectamente confeccionados con discretas cinturas elásticas diseñadas para mujeres embarazadas. Todo parecía costar más que mi salario mensual. El señor Volkov fue muy específico en cuanto a su comodidad, dijo Catherine con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vendrá más tarde a ver cómo está. El médico dice que le darán el alta mañana por la mañana. No puedo aceptar estas cosas. Ni siquiera sé quién es, en realidad, qué espera a cambio. La sonrisa de Catherine vaciló ligeramente. El señor Volkov no espera nada que usted no esté dispuesta a dar, señorita Morrison, pero protege lo que considera suyo. Esas palabras me helaron la sangre. Yo no soy suya. El bebé que llevas en tu vientre pertenece a un hombre que le hizo daño. Eso te convierte en alguien importante para él. Alisó las arrugas invisibles de uno de los jerseys. Te sugiero que no te resistas demasiado. Víctor Volkov no es un hombre que acepte una negativa con elegancia. Víctor, otra pieza del rompecabezas que era mi misterioso benefactor. Cuando Catherine se marchó, me quedé mirando la ropa, con la mente dando vueltas. ¿Qué había hecho Marcus exactamente? ¿Y por qué sentía que acababa de ser reclamada por algo mucho más peligroso de lo que podía manejar? El resto de la mañana transcurrió en una confusión de exámenes médicos y papeleo de alta que no tuve que firmar. Al parecer, todo lo había gestionado la gente del señor Bulov. Mi médico, el doctor Hayes, parecía impresionado y ligeramente nervioso por mi repentino cambio de circunstancias. Su nuevo tutor ha dispuesto la mejor atención prenatal de la ciudad, dijo, ajustándose las gafas. La doctora Marianne Cross se hará cargo de su caso. Normalmente solo trata a famosos y clientes muy adinerados. ¿Tutor? La palabra se me atascó en la garganta. Bueno, no sé cómo llamarlo. Ha cubierto todos sus gastos médicos, tanto pasados como futuros, y ha dispuesto un coche para llevarla a casa. El doctor Hayes echó un vistazo a su bloc de notas. También ha dejado instrucciones para que guarde reposo absoluto durante la próxima semana y una enfermera privada la visite a diario. Cuando me llevaron en silla de ruedas a la entrada del hospital esa tarde, mi cabeza daba vueltas por lo irreal que me parecía todo. El coche que me esperaba no era un taxi ni un Uber. Era un elegante Mercedes negro, con cristales tintados y un conductor con un impecable traje que se quitó la gorra al verme. Señorita Morrison, soy James. El señor Volkov me ha enviado para llevarla a casa. El trayecto por la ciudad me pareció surrealista. Observaba las calles familiares pasar a través del cristal antibalas, porque por supuesto era antibalas. Sentada en unos asientos de cuero que probablemente costaban más que mi coche, James conducía con una atención que sugería que era más que un simple chofer. Sus ojos no dejaban de mirar por los retrovisores, tomando atajos que parecían diseñados para evitar las principales arterias. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, sentí cómo me invadía la vergüenza. La pintura descascarillada de las paredes exteriores, el sistema de timbres roto, el aire general de decadencia. Todo parecía mucho peor desde el interior de un vehículo de lujo. «Puedo arreglármelas desde aquí», dije, alcanzando la manija de la puerta. «Me temo que tengo que acompañarla hasta dentro, señorita Morrison. Son órdenes del señor Volkov». Mi apartamento en el tercer piso nunca había parecido tan pequeño y destartalado. James observó el espacio reducido, los muebles de segunda mano, la mancha de humedad en el techo sin mostrar ninguna reacción visible. Pero vi cómo tomaba nota mentalmente de la cerradura rota de la ventana de la escalera de incendios, la forma en que el marco de la puerta principal estaba ligeramente deformado. «El señor Bulov querrá saber sobre la seguridad», dijo con cautela.
Este edificio no es adecuado. Es lo que puedo permitirme, respondí bruscamente. Inmediatamente después me sentí culpable. Nada de esto era culpa de James. El señor Volkov lo había previsto. Me ha pedido que le entregue esto. James me entregó un sobre grueso de color crema. Se pondrá en contacto con usted pronto. Después de que se marchara, me quedé mirando el sobre durante un buen rato antes de abrirlo. Dentro había una llave, pesada, moderna, de aspecto caro, y una dirección escrita con una letra masculina y rotunda. También había una nota. Elena, tu situación actual es inaceptable para alguien que lleva en su vientre al hijo de Marcus. La dirección adjunta es un apartamento seguro, completamente amueblado y con instalaciones médicas adecuadas en las cercanías. Encontrarás todo lo que necesitas. Esto no es una petición. Ve. Me dejé caer en mi sofá desgastado, con la nota temblando en mis manos. Estaba intentando trasladarme, controlar dónde vivía, qué hacía. La parte racional de mi cerebro gritaba que así era exactamente como los hombres peligrosos aislaban a sus víctimas. Pero la otra parte, la parte que estaba cansada de luchar, cansada de tener miedo, me susurraba que quizá tener a alguien lo suficientemente poderoso como para resolver mis problemas no era del todo malo. Esa noche apenas dormí. Todos los ruidos del edificio parecían amplificados. Pasos en el pasillo, portazos, la pareja de al lado peleando como de costumbre. Pero ahora, en lugar de ser simplemente molestos, esos ruidos me parecían amenazantes. ¿Y si Marcus tenía enemigos además de Víctor? ¿Y si se corría la voz de que yo estaba relacionada con lo que él había hecho? Alrededor de las 2 de la madrugada, oí algo que me heló la sangre. El sonido de la manija de la puerta principal siendo probada lenta y cuidadosamente, como si alguien estuviera comprobando si estaba cerrada con llave. Contuve la respiración y mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre. El sonido se repitió, seguido de lo que parecían voces susurradas en el pasillo. Mi antiguo edificio tenía paredes delgadas, pero nunca había oído voces tan tarde, tan silenciosas, tan decididas. Mi teléfono estaba al otro lado de la habitación, en la encimera de la cocina. Empecé a caminar hacia él cuando oí el sonido inconfundible de alguien manipulando la cerradura. El ruido metálico era inconfundible. Alguien estaba intentando entrar en mi apartamento. El pánico se apoderó de mí. Cogí el bate de béisbol que Marcus había dejado, una de las pocas cosas útiles que había abandonado, y me acerqué sigilosamente a la ventana. La escalera de incendios que James había señalado como un punto débil en la seguridad era también mi única vía de salida. Si quienquiera que estuviera en mi puerta conseguía entrar, el clic de la cerradura al abrirse fue el sonido más fuerte que había oído nunca. Elena Morrison. La voz me resultaba desconocida, áspera, con un acento que no conseguía identificar. Sabemos que estás ahí, cariño. Solo queremos hablar de tu novio. Exnovio. Quería gritar, pero el terror me había robado la voz. Oí pasos entrando en mi apartamento. Al menos 2 pares, quizá 3. Marcus le debe dinero a gente muy mala, dijo otra voz, más cerca de la puerta de mi dormitorio. Hemos oído que te dejó algo valioso. Una pequeña póliza de seguro, por así decirlo. ¿El bebé? Estaban hablando de mi bebé. Sabemos que Volkov cree que te ha reclamado, pero verás, Marcus nos debía dinero primero. Eso te convierte en asunto nuestro hasta que salde su deuda. Me empujaron contra la ventana de la escalera de incendios. Me temblaban tanto las manos que apenas podía accionar el pestillo. La ventana llevaba años sin abrirse y la pintura la había sellado. Tiré desesperadamente del marco mientras los oía moverse por mi apartamento, buscando. No está en el salón. Mirad en el dormitorio. De repente, la ventana se dio con un fuerte chirrido de metal contra metal. No lo dudé. Trepé por la escalera de incendios, con mi vientre embarazado haciendo que el movimiento fuera incómodo y aterrador. El metal estaba frío contra mis pies descalzos y el aire nocturno de octubre atravesaba mi fino pijama como cuchillos. Estaba buscando a tientas mi teléfono, tratando de marcar el 911, cuando los oí descubrir la ventana abierta. Pero en lugar de perseguirme, oí algo inesperado.
El sonido de mi puerta principal siendo derribada desde fuera, seguido de gritos, disparos y lo que parecía una pequeña guerra estallando en mi apartamento. En medio del caos, oí una voz que me hizo temblar las rodillas por el alivio y el terror a partes iguales. ¿Dónde está?, preguntó una voz que atravesó el ruido como una navaja, fría y mortal. Estábamos... El sonido que siguió fue interrumpido por lo que podría haber sido un puño golpeando carne. Con fuerza. Pregunté dónde estaba. En la escalera de incendios. Alguien jadeó. Se ha ido. A la escalera de incendios. En cuestión de segundos, Víctor apareció en la ventana, con su caro traje aún inmaculado, a pesar de lo que parecía una masacre detrás de él. Sus ojos oscuros encontraron los míos inmediatamente, y vi algo en ellos que me dejó sin aliento. Una furia tan pura y concentrada que era como mirar al corazón de una tormenta. Elena. No alzó la voz, pero le oí perfectamente a pesar de estar 3 pisos más arriba, en la escalera de incendios. Baja. No puedo, susurré, aunque de alguna manera sabía que me había oído. Tengo miedo. Ahora estás a salvo. Se subió a la ventana con fluida elegancia, y me di cuenta de que tenía razón. Los ruidos del interior de mi apartamento habían cesado por completo. Nadie volverá a amenazarte jamás. Subió por la escalera de incendios hacia mí, con la misma gracia depredadora que había notado en el hospital, y me encontré presionada contra la barandilla sin ningún sitio a donde ir. Pero cuando llegó a mí, en lugar de la agresividad que esperaba, sus manos fueron suaves al enmarcar mi rostro. Estás helada. Su voz era ahora suave, íntima de una manera que hizo que mi pulso se acelerara por razones completamente diferentes. Y estás temblando. Alguien entró en mi apartamento. Querían hacer daño a mi bebé. Nunca volverán a hacer daño a nadie, dijo. Y algo en su tono me hizo estar segura de que lo decía literalmente. Sus manos se movieron hacia mis hombros, luego bajaron por mis brazos, comprobando si tenía heridas con eficiencia clínica. Esta noche vendrás conmigo. Sin discusiones. Por una vez, no tuve fuerzas para luchar. ¿La dirección que me diste? Sí. Es hora de que veas cómo es una protección adecuada. Me ayudó a bajar por la escalera de incendios con una delicadeza sorprendente, con manos firmes y seguras mientras me guiaba por cada peldaño. Cuando llegamos a la ventana del segundo piso, el apartamento de la señora Chen, ella estaba mirando a través de las cortinas, con los ojos muy abiertos y asustados. Ahora todo está bien, le dijo Víctor con calma. Es posible que la policía le haga algunas preguntas, pero usted no vio nada. ¿Entendido? La señora Chen asintió rápidamente y desapareció de la ventana. Cuando llegamos a la planta baja, había 3 coches negros esperando en el callejón detrás de mi edificio. Los hombres de Víctor se movían con silenciosa eficiencia, algunos entrando en el edificio, otros tomando posiciones alrededor de los coches. Me di cuenta de que James estaba entre ellos, con su gorra de chófer sustituida por lo que parecía un equipo táctico. «La policía», empecé a decir. «Encontraremos un robo que ha salido mal», dijo Víctor, abriendo la puerta del coche del medio. 3 delincuentes profesionales con amplios antecedentes. Muy triste, muy definitivo. Debería haberme horrorizado la implicación. En cambio, lo único que sentí fue alivio porque los hombres que habían amenazado a mi bebé ya no eran un problema. ¿Qué decía eso de mí? El trayecto por la ciudad nos llevó a través de barrios cada vez más caros, hasta que nos deslizamos por calles bordeadas de edificios con porteros y seguridad privada. El apartamento al que me llevó Víctor estaba en una mansión de antes de la guerra reconvertida, toda de ladrillo y piedra caliza, con el tipo de detalles arquitectónicos que hablaban de dinero antiguo y poder aún más antiguo. El ascensor requería una llave para acceder a la última planta, y cuando se abrieron las puertas, entré directamente en lo que solo podía describirse como un ático diseñado por alguien con recursos ilimitados y un gusto exquisito. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que el interior era un ejemplo de lujo. Suelos de madera noble que brillaban como espejos, muebles que parecían sacados de un museo, obras de arte que estaba bastante segura de que eran originales y no reproducciones. Pero a pesar de la opulencia, todo resultaba extrañamente acogedor, más vivido que simplemente caro.
La suite principal está por allí, dijo Victor, señalando un pasillo. Tenemos todo lo que necesitas. Catherine vendrá mañana para ayudarte a instalarte. Me volví hacia él, dándome cuenta de repente de que estábamos solos por primera vez desde aquel momento en la habitación del hospital. ¿Por qué haces esto? Porque Marcus me quitó algo, y yo siempre cobro lo que se me debe. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, pero también porque tú me llamaste. En tu desesperación, en tu miedo. Tú me buscaste. Eso hace que sea tuyo y que deba protegerte. No soy algo que se pueda poseer. No, asintió, acercándose. Eres algo mucho más precioso. Llevas contigo una pieza del rompecabezas que necesito resolver. Pero más que eso, extendió la mano para tocarme la cara, su pulgar recorriendo mi pómulo con sorprendente delicadeza. Eres Elena, y me interesa tu bienestar. La forma en que dijo mi nombre, el calor de sus ojos, la delicadeza con la que me tocó, todo ello hizo que mi pulso se acelerara de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Era un terreno peligroso y lo sabía. Debería darte las gracias. Te las doy por salvarme esta noche. Puedes agradecérmelo manteniéndote a salvo, dejándome cuidar de ti y del bebé. Su mano se movió de mi cara para posarse ligeramente sobre mi vientre redondeado, y sentí que el niño dentro de mí respondía con un aleteo de movimiento, confiando en mí. Confianza. Una palabra tan simple para algo tan complicado. Pero mientras estaba allí, en su apartamento increíblemente hermoso, rodeada de un lujo que nunca había soñado, protegida por un hombre cuya mera presencia inspiraba respeto y temor a partes iguales, me di cuenta de que la confianza era quizás la única moneda que me quedaba por gastar. De acuerdo, susurré. Lo intentaré. Algo cambió en su expresión. Satisfacción, quizás, o algo más profundo. Descansa ahora, Elena. Mañana comenzaremos el verdadero trabajo de mantenerte a salvo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, lo llamé. Victor. Se detuvo junto al ascensor y se volvió con las cejas arqueadas. ¿Qué te robó Marcus exactamente? Por un momento pensé que no respondería. Entonces, una sonrisa más propia de un depredador que de un hombre se dibujó en sus labios. Todo lo que me importaba en ese momento. Pero estoy empezando a pensar que a cambio puede que me haya llevado a algo mucho más valioso. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, dejándome sola con un lujo que no entendía, una protección que no había pedido y la creciente certeza de que Viktor Volkov iba a cambiar mi vida de formas que ni siquiera podía imaginar. 3 días en el ático de Victor me habían dado tiempo para comprender hasta qué punto se había transformado mi vida. El cuarto de baño de mármol era más grande que el salón de mi antiguo apartamento. El vestidor contenía un guardarropa completo de mi talla exacta, toda ropa premamá de diseño en colores que, de alguna manera, complementaban perfectamente mi tez. Y la cocina estaba llena de alimentos orgánicos que solo había visto en tiendas de comestibles caras en las que no podía permitirme comprar. Pero fueron los pequeños detalles los que realmente me hicieron comprender el alcance del control de Victor sobre mi nueva realidad. Todos los días aparecían flores frescas, dispuestas por manos invisibles. La temperatura era siempre perfecta. Mis vitaminas prenatales estaban junto a copas de cristal que se rellenaban con agua fresca cada pocas horas. Incluso mi teléfono había sido sustituido por un nuevo modelo, encriptado, según me explicó Víctor, por motivos de seguridad. Pasaba la mayor parte del tiempo junto a los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía debajo como un mapa viviente del mundo del que me habían sacado. Desde esa altura, mi antiguo barrio era invisible, perdido en algún lugar de la expansión urbana que ahora me parecía lejana y extraña. A veces me sorprendía preguntándome si mi vida anterior había sido real o solo una pesadilla prolongada de la que finalmente estaba despertando. Catherine se había convertido en una visitante diaria, trayendo de todo, desde té importado hasta libros sobre el embarazo y lo que ella decía que eran artículos esenciales para la guardería que, al parecer, se estaba preparando en una de las habitaciones libres. Era eficiente, profesional y completamente impenetrable cuando se trataba de responder a cualquier pregunta significativa sobre Víctor o lo que él esperaba de mí. El señor Volkov quiere que estés cómoda,
Era su respuesta habitual a cualquier pregunta que fuera más allá de lo puramente práctico. Tu salud y el bienestar del bebé son sus principales preocupaciones. Pero yo sabía que había algo más. Los hombres como Viktor Volkov y yo estaba empezando a comprender exactamente qué tipo de hombre era. No gastaban el dinero que él gastaba sin esperar algo a cambio. La pregunta que me mantenía despierta por la noche era ¿qué podía ser exactamente ese algo? La respuesta comenzó a revelarse el jueves por la noche. Estaba acurrucada en el sofá, increíblemente lujoso, con uno de los camisones de seda que habían aparecido en mi armario, leyendo un libro sobre el embarazo que Catherine me había traído, cuando oí el ascensor. El sonido de esas puertas al abrirse siempre me aceleraba el corazón, una respuesta pavloviana que desarrollé ante la presencia de Víctor. Pero esa noche fue diferente. Esta noche no estaba solo. Víctor salió del ascensor con otros dos hombres. Los tres vestían trajes caros que sugerían que se dedicaban a negocios importantes. Uno era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado al poder. El otro era más cercano a la edad de Víctor, pero mientras Víctor irradiaba un peligro controlado, este hombre parecía vibrar con una violencia apenas contenida. Elena, dijo Víctor, y noté un sutil cambio en su voz que sugería que estaba actuando para sus invitados. Me gustaría presentarte a unos socios. Me puse de pie con cuidado, consciente de repente de lo íntima que era mi ropa, de lo doméstica que debía parecer esta escena. Los ojos oscuros de Víctor me recorrieron con una expresión que no pude descifrar, pero capté un ligero tensamiento alrededor de sus ojos cuando notó mi nerviosismo. Este es Dmitry Klov, dijo Víctor, señalando al hombre mayor, y Alexei Petro. Ambos hombres asintieron cortésmente, pero pude sentir cómo me evaluaban, los cálculos que se producían detrás de sus dos ojos. Me estaban evaluando, midiendo según algún estándar que yo no entendía. Por favor, siéntate, dijo Víctor, pero en realidad no era una sugerencia. Tenemos algunos asuntos que discutir y te conciernen. Me senté de nuevo en el sofá. Mis manos se movieron instintivamente para proteger mi vientre. Los tres hombres se dispusieron alrededor de la sala de estar, con una especie de conciencia territorial que sugería que se trataba de algo más que una visita informal. Elena, comenzó Víctor, con la misma autoridad controlada que le había oído usar con sus subordinados. Estos caballeros representan ciertos intereses que se vieron afectados por las acciones de Marcus. Dmitry se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos azul pálido fijos en mí. Su novio nos robó, señorita Morrison, una cantidad considerable de dinero, junto con información que debía permanecer privada. Ex amigo, corregí automáticamente, y enseguida deseé haberme quedado callada cuando los tres hombres sonrieron con lo que podría haber sido diversión. Exnovio, repitió Dmitry. Sí, entiendo que te abandonó cuando las cosas se complicaron. Los hombres como Marcus Rodríguez rara vez muestran lealtad cuando sus acciones tienen consecuencias. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía todo. Alexei habló por primera vez, con un acento más marcado que el de los demás y una voz ronca, como la de alguien que ha fumado mucho y ha llevado una vida dura. Marcus robó a la Bratva, a nuestra familia. En nuestro mundo, las deudas se heredan, especialmente cuando implican traición. La Bratva, el crimen organizado ruso. Había oído el término en películas, pero sentada en la elegante sala de estar de Víctor, rodeada de esos hombres peligrosos, la realidad me golpeó como un puñetazo. No tengo dinero, dije débilmente. Apenas sobrevivo tal y como están las cosas. No, dijo Víctor, y algo en su tono me heló la sangre. Pero tienes otra cosa, algo que Marcus dejó atrás. Los tres hombres miraron significativamente mi vientre redondeado. Estás hablando de mi bebé, susurré. El bebé de Marcus, corrigió Dmitry. Un heredero Rodríguez. En nuestro mundo, los linajes familiares importan. Los linajes conllevan tanto honor como deuda. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Quieres hacer daño a mi hijo por lo que hizo Marcus? Daño. La voz de Víctor era cortante. Nadie quiere hacer daño al niño, Elena. Pero la deuda debe saldarse.
Marcus nos debe $5 millones en información que nos ha costado mucho más. 5 millones. La cifra era tan increíblemente grande que mi mente no podía procesarla. No entiendo qué esperas que haga al respecto. Víctor se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que podía oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Hay varias opciones, dijo con cautela. La más tradicional sería que el niño pagara la deuda una vez que alcanzara la mayoría de edad. 20 años de servicio a la organización, quizás 30, dependiendo de los términos acordados. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Estás hablando de esclavizar a mi hijo. Estamos hablando de honor, dijo Alexei con dureza, de responsabilidad familiar. En Rusia, cuando un hombre muere con deudas, sus hijos heredan la obligación. Marcus no está muerto, protesté. Pero es como si lo estuviera, dijo Dmitri con sombría satisfacción. Llevamos más de 2 meses sin poder localizarlo. Los hombres que nos roban y luego desaparecen rara vez reaparecen voluntariamente. La mano de Víctor encontró la mía, entrelazando sus dedos con los míos, que temblaban. Pero hay otra opción, dijo en voz baja. Una solución más civilizada. Lo miré, desesperada por cualquier cosa que protegiera a mi hijo de la pesadilla que habían descrito. Matrimonio, dijo Víctor simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un arma. No entiendo. Si te casas con alguien de una familia con suficientes recursos e influencia, explicó Dmitri, una familia capaz de saldar la deuda de Marcus, entonces el niño estaría protegido. La deuda pasaría a ser responsabilidad de tu nueva familia, y ellos tendrían los medios para resolverla. Miré fijamente a Víctor y empecé a comprender. Estás hablando de ti misma. Estoy hablando de una solución que protege los intereses de todos, dijo Víctor. Tu hijo crecerá seguro y protegido, con acceso a la mejor educación y a las mejores oportunidades. La deuda de Marcus se saldará a través de canales comerciales lectimos. Todos saldrán ganando. Todos menos yo, dije, soltándole la mano. Estás hablando de comprarme, de cambiar mi libertad por la seguridad de mi hijo. Los ojos de Víctor se oscurecieron. Estoy hablando de ofrecerte más de lo que podrías esperar conseguir por ti misma. Mira a tu alrededor, Elena. Mira cómo vives ahora en comparación con hace 3 días. Este apartamento, la ropa, la atención médica. Así es como se ve la protección. Así es como se ve la propiedad, le respondí, poniéndome de pie a pesar de que me temblaban las piernas. No eres diferente de Marcus. Solo tienes mejores trajes y más dinero. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Dmitri y Alexei intercambiaron miradas, y me di cuenta de que acababa de insultar a Víctor delante de sus compañeros, algo que probablemente no se hacía a la ligera en su mundo. Pero la reacción de Víctor no fue la explosión de ira que esperaba. En cambio, se levantó lentamente, con movimientos precisos y controlados, y se dirigió a la ventana que daba a la ciudad. Alexei, Dmitri, dijo sin volverse, continuaremos esta discusión más tarde. Ambos hombres se levantaron inmediatamente, reconociendo la despedida, pero Dmitri se detuvo en el ascensor y me miró con algo que podría haber sido lástima. Señorita Morrison, dijo formalmente, en nuestro mundo hay muy pocos finales felices. Víctor te está ofreciendo lo más parecido a uno que existe. Te sugiero que lo consideres antes de que tu orgullo tome la decisión por ti. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, dejando a Víctor y a mí solos con el peso de lo que acabábamos de discutir. Él permaneció junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda y los hombros rígidos por la tensión. ¿Crees que no soy diferente de Marcus?, dijo finalmente. ¿No lo eres? Los dos estáis intentando controlar mi vida en vuestro propio beneficio. Entonces se giró y vi algo en su expresión que me dejó sin aliento. Marcus te abandonó cuando más lo necesitabas. Te dejó embarazada y sin un centavo para que afrontaras sola las consecuencias de sus actos. Yo te ofrezco seguridad, protección, un futuro para tu hijo con el que la mayoría de la gente solo podría soñar. ¿A cambio de qué? Mi libertad, mi derecho a elegir, a cambio de convertirte en mi esposa.
dijo, acercándose, a cambio de compartir mi nombre, mi protección, mis recursos, a cambio de dejarme cuidar de ti y de tu hijo como os merecéis, porque quieres controlarme, porque quiero mantenerte a salvo. Ahora estaba delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, porque la alternativa es verte luchar en la pobreza mientras gente peligrosa te persigue por deudas que no has contraído, porque la idea de que alguien te haga daño me da ganas de quemar el mundo. La intensidad de su voz, la forma en que me miraba, me provocaba un calor que recorría mi cuerpo de una forma que me aterrorizaba. No se trataba solo de negocios, deudas u obligaciones. Había algo más profundo y peligroso que los acuerdos financieros. No me conoces, susurré. No te importo. Solo soy un problema que hay que resolver, ¿verdad? Pero no había frialdad en la pregunta, ni desprecio. En cambio, levantó la mano para acariciar mi cara, con el pulgar recorriendo la línea de mi pómulo. Cuando entré en esa habitación del hospital hace 3 días, solo eras la novia embarazada de Marcus, una complicación en el cobro de una deuda. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora me encuentro pensando en ti cada hora de cada día, preguntándome qué estás leyendo, en qué estás pensando, si estás cómoda, si eres feliz. Me encuentro inventando excusas para volver a casa temprano solo para verte. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Eso no significa nada. Es solo posesividad, ¿verdad? Su otra mano se posó en mi cintura y pude sentir el calor de su palma a través de la fina seda de mi camisón. Cuando pienso en otros hombres mirándote como yo te miro ahora mismo, me dan ganas de cometer un acto violento. Cuando te imagino en peligro, asustada o sola, algo dentro de mí se rompe. ¿Es eso posesividad, Elena, o es otra cosa? Quería dar un paso atrás para poner distancia entre nosotros, pero mi cuerpo parecía tener otras ideas. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, atraída por la calidez y la fuerza que representaba. «Estás intentando seducirme para que acepte esto», le acusé, pero mi voz sonó entrecortada. «Estoy intentando demostrarte que esto no tiene por qué ser solo un acuerdo comercial». Su voz se redujo a un susurro. «Estoy intentando demostrarte que puedo ser más que tu protector». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que, en algún momento entre aquella primera llamada telefónica y este momento, dejaste de ser solo un problema de Marcus y te convertiste en alguien a quien yo aprecio». Su frente descansaba contra la mía y podía sentir su cálido aliento contra mis labios. «Estoy diciendo que casarme contigo no sería un sacrificio que haría por motivos de negocios. Sería lo más inteligente que he hecho nunca». El beso, cuando llegó, no fue nada como esperaba. No había fuerza ni exigencia de sumisión. En cambio, fue suave, interrogativo, dándome todas las oportunidades para alejarme. Pero yo no quería alejarme. Quería perderme en el calor, la seguridad y el lujo imposible de ser deseada por alguien lo suficientemente poderoso como para rehacer todo mi mundo. Cuando finalmente nos separamos, yo respiraba con dificultad, con la mano enredada de alguna manera en la costosa tela de su camisa. «Esto es una locura», susurré. «Sí», asintió él, acariciando mis labios hinchados con el pulgar. «Pero una locura no significa que esté mal. Yo no te amo. Tú tampoco me odias». Su sonrisa era suave, casi tierna. «El amor puede crecer, Elena. Pero el respeto, la atracción, la compatibilidad, esas cosas se pueden construir. Y nosotros tenemos algo más valioso que el amor». «¿Qué necesidad?» «Necesitas mi protección, mis recursos, mi capacidad para mantenerte a ti y a tu hijo a salvo». Y se detuvo, como si admitirlo le costara algo. «Necesito que me dejes ser el hombre que te proporciona esas cosas». Antes de que pudiera responder, mi teléfono, el nuevo encriptado que él me había dado, vibró con una llamada entrante. Víctor frunció el ceño y miró la pantalla. «Doctor Cross», dijo, y me entregó el teléfono. «Tu obstetra», respondí, esperando una llamada rutinaria sobre mi cita del día siguiente. Pero la voz del doctor Cross denotaba preocupación. «El Elena,
Necesito que vengas inmediatamente. Hay algo en tus análisis de sangre que requiere atención urgente. El mundo pareció detenerse. ¿Qué tipo de algo? Preferiría discutirlo en persona, pero hay indicios que sugieren que puedes haber estado expuesta a algo tóxico. Tenemos que hacerte más pruebas y es posible que tengamos que empezar un tratamiento de inmediato. Víctor me miraba con atención, leyendo claramente el miedo en mi expresión. Tóxico, repetí. No lo entiendo. No he estado en ningún sitio peligroso. No he comido nada raro. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Marcus Rodríguez? Preguntó el Dr. Cross. La pregunta me golpeó como un jarro de agua fría. Hace unos 2 meses. ¿Por qué? Porque los compuestos que vemos en su organismo son compatibles con ciertos tipos de envenenamiento industrial, del tipo que podría producirse si alguien se expusiera a productos químicos utilizados en la fabricación de medicamentos o en la producción de armas. De repente sentí la mano de Victor en mi espalda, firme y cálida, pero podía sentir la tensión en su tacto. Doctor Cross, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Mi bebé? Aún no lo sabemos, por eso necesito verte inmediatamente. ¿Cuándo puedes venir? Miré a Victor y vi mi miedo reflejado en sus ojos oscuros. Estaremos allí en 20 minutos, dijo, quitándome el teléfono de mis manos temblorosas mientras hablaba con el médico y organizaba la seguridad y el transporte. Me dejé caer en el sofá, con las manos presionadas contra mi vientre. Marcus no solo había robado dinero e información, me había dejado algo que podría envenenar a mi hijo antes de que tuviera la oportunidad de nacer. Cuando Victor terminó la llamada, sacó inmediatamente su propio teléfono y habló rápidamente en ruso con alguien al otro lado de la línea. Pero yo apenas le oía. Solo podía pensar en la posibilidad de que mi bebé, esa vida inocente a la que ya había empezado a amar con tanta desesperación, pudiera estar pagando el precio de los crímenes de Marcus. Elena. La voz de Victor interrumpió mi pánico. Mírame. Levanté los ojos hacia él y vi acero y determinación donde esperaba encontrar compasión. Pase lo que pase, sea lo que sea a lo que Marcus te haya expuesto, lo arreglaremos. Tengo los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, recursos ilimitados. Tu bebé estará bien. Eso no lo sabes. Sé que no dejaré que les pase nada a ninguno de los dos. Se arrodilló frente a mí y me cubrió las manos con las suyas. Pero esto cambia las cosas, Elena. Esto demuestra que las acciones de Marcus tienen consecuencias que van mucho más allá del dinero o la información. Ya no estás solo vinculada a su deuda. Eres víctima de sus decisiones. Entendí lo que quería decir. El envenenamiento, si es que fue eso, le dio aún más influencia, más razones por las que necesitaba su protección, sus recursos, su nombre. La propuesta de matrimonio, dije en voz baja, ahora es más urgente que nunca, dijo él, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia el ascensor. Vístete, vamos al hospital y luego tomaremos algunas decisiones muy importantes sobre tu futuro. Mientras lo veía caminar de un lado a otro esperando el ascensor, me di cuenta de que cualquier opción que creía tener en esta situación acababa de desaparecer. Marcus se había asegurado de ello. Incluso en su ausencia, la cuestión ahora no era si aceptaría la protección de Victor. Era si lo haría por voluntad propia o si me vería obligada a ello por circunstancias ajenas a mi control. En cualquier caso, empezaba a comprender que Victor Volkov estaba a punto de convertirse en la persona más importante de mi vida, lo quisiera yo o no. El centro médico al que me llevó Victor parecía más un hotel de lujo que un hospital. Situado en la zona más exclusiva de la ciudad, atendía a personas que esperaban privacidad, discreción y el tipo de atención que el dinero no podía comprar. Tenía que ser heredado o ganado a través de conexiones que la mayoría de la gente nunca tendría. La doctora Moran Cross era exactamente lo que esperaba de alguien que trataba a famosos y multimillonarios. Vestida de forma impecable, con movimientos quirúrgicamente precisos y tan cara que sus honorarios probablemente superaban mi antiguo alquiler mensual. Pero había una preocupación genuina en sus ojos mientras revisaba los resultados de mis pruebas. Y eso me preocupaba más que nada. La buena noticia, dijo, sentándose detrás de su escritorio de caoba mientras Víctor y yo nos sentábamos en sillas que probablemente costaban más que mi antiguo coche,
es que los niveles que estamos detectando no suponen una amenaza inmediata para la vida. La mala noticia es que son compatibles con una exposición prolongada a compuestos de metilanidoximetanfetamina, productos químicos de grado industrial utilizados en la fabricación de ciertos tipos de drogas. MDMA, la voz de Victor era peligrosamente tranquila. Marcus estaba cocinando drogas. No solo cocinándolas, respondió la doctora Cross, consultando sus notas. Basándose en los compuestos específicos y sus concentraciones, Elena vivía o visitaba con frecuencia un entorno en el que se procesaban estos productos químicos a gran escala. La exposición era crónica, de bajo nivel, pero prolongada en el tiempo. ¿Qué significa eso para el bebé? Interrumpí, protegiéndome instintivamente el vientre con la mano. La expresión de la doctora Cross se suavizó ligeramente. Aún no lo sabemos. La buena noticia es que estás en tu segundo trimestre, por lo que el desarrollo de los órganos principales está prácticamente completado. Pero tenemos que empezar inmediatamente con la terapia de colación para eliminar estas toxinas de su organismo y tendremos que vigilar muy de cerca el desarrollo del bebé. Terapia de colación, la terminología médica me resultaba extraña y aterradora. Es un proceso en el que introducimos compuestos en el torrente sanguíneo que se unen a los metales y sustancias químicas tóxicas, lo que permite al organismo eliminarlos de forma segura. Es intensivo y requiere tratamientos diarios durante al menos 2 semanas, posiblemente más. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son los riesgos? Para Elena, mínimos. Los medicamentos que utilizaremos son seguros durante el embarazo y, de hecho, protegen al feto, pero el proceso es agotador y ella necesitará reposo absoluto y supervisión durante todo el proceso. Y si no lo hacemos, el Dr. Cross dudó. Las toxinas podrían afectar al desarrollo cerebral del feto, provocar un parto prematuro o dar lugar a otras complicaciones que no podemos predecir. Elena, ¿cuánto tiempo llevabas viviendo con Marcus en su residencia actual? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Unos 8 meses. Nos mudamos juntos cuando descubrí que estaba embarazada. ¿Y durante ese tiempo notaste algún olor inusual, olores químicos que parecían fuera de lugar? Recordé el apartamento de Marcus. Nuestro apartamento, pensaba yo en ese momento. Había olores, especialmente en el trastero del sótano, al que Marcus había prohibido el acceso debido a problemas de fontanería. Aromas dulces y ácidos que me provocaban dolor de cabeza cuando bajaba a lavar la ropa. El sótano, susurré. Él decía que no debía bajar allí debido a las tuberías, pero a veces el olor subía por los conductos de ventilación. Víctor apretó la mandíbula con furia contenida. Dirigía un laboratorio en el edificio donde usted vivía, donde usted llevaba a su hijo. Así parece. Elder Cross lo confirmó. Elena, tengo que preguntarle algo. ¿Sigues en contacto con Marcus? ¿Sabes dónde podría estar ahora? No, desapareció hace unos 2 meses. No he sabido nada de él desde entonces. Ese momento es significativo, dijo Víctor con severidad. Hace 2 meses fue cuando nos robó. Debió darse cuenta de que el laboratorio estaba comprometido y decidió huir. La doctora Cross nos miró a ambos con discreción profesional, comprendiendo claramente que había aspectos de esta situación que no quería saber. Independientemente de las circunstancias que llevaron a la exposición, nuestra prioridad ahora es la salud de Elena y la seguridad del bebé. Me gustaría comenzar el primer tratamiento de colación hoy, y necesitaré que Elena permanezca aquí en observación durante al menos las próximas 48 horas. Aquí miré alrededor de la lujosa oficina. Este lugar cuenta con instalaciones para pacientes ambulatorios. Nuestra ala más privada, confirmó la doctora Cross. Dada la delicadeza de la situación, el señor Bulov ha dispuesto que se mantenga la más absoluta discreción. Nadie sabrá que estás aquí, excepto el personal médico esencial. Mientras el Dr. Cross comenzaba a explicarme el proceso del tratamiento, mi mente divagaba hacia las implicaciones más amplias de lo que habíamos descubierto. Marcus no solo había robado dinero e información, había estado fabricando drogas, probablemente suministrándolas a personas muy peligrosas.
y, en el proceso, había expuesto a mi hijo nonato a toxinas industriales. Pero más que eso, me había dejado como daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. El Leyanena. La voz de Víctor me devolvió al presente. El doctor Cross le está preguntando por sus antecedentes médicos familiares. Le proporcioné toda la información que pude, pero mis pensamientos seguían volviendo a la misma aterradora conclusión. Sin la intervención de Víctor, nunca habría descubierto el envenenamiento hasta que fuera demasiado tarde. Habría seguido viviendo en la ignorancia mientras las toxinas dañaban a mi hijo. Probablemente habría dado a luz a un bebé con problemas de desarrollo que los médicos habrían atribuido a la genética o a la mala suerte. El primer tratamiento de colación se sintió como fuego líquido corriendo por mis venas. El Dr. Cross me había advertido que sería incómodo, pero la sensación de ardor iba acompañada de náuseas tan intensas que apenas podía retener los medicamentos antieméticos que me daban. Victor permaneció junto a mi cama durante todo el proceso, sosteniendo mi mano mientras las enfermeras controlaban mis signos vitales y ajustaban los goteros intravenosos con deficiencias prácticas. Cuando las náuseas se volvieron insoportables, me sujetó el pelo mientras vomitaba en una palangana que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Esto es por culpa de Marcus, jadeé entre oleadas de náuseas. Todo esto, la deuda, el envenenamiento, el peligro, todo se remonta a él. Sí, dijo Víctor simplemente. No intentó endulzarlo ni ofrecerme un falso consuelo. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es asegurarnos de que tú y el bebé sobreviváis a esto. ¿Por qué? La pregunta salió más desesperada de lo que pretendía. ¿Por qué te importa tanto? De verdad, ya no puede tratarse solo de los muertos. Víctor se quedó callado durante un largo momento, trazando círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Cuando tenía 12 años, mi madre murió porque no podía permitirse una atención médica adecuada. Teníamos dinero. Mi padre ya tenía éxito en los negocios, pero ella era demasiado orgullosa para pedir ayuda cuando empezó a enfermar. Cuando nos dimos cuenta de lo grave que era, el cáncer se había extendido demasiado. Lo miré y vi una vulnerabilidad que no esperaba. Ese día juré que nunca dejaría que nadie bajo mi protección sufriera por orgullo, pobreza o falta de recursos. Cuando te vi sola y aterrorizada en esa habitación de hospital, con un niño en brazos cuyo padre os había abandonado a ambos para enfrentarse a las consecuencias de sus crímenes, él negó con la cabeza. No podía marcharme. Físicamente, no podía dejarte sola para que afrontaras eso. Así que se trata de tu madre. Se trata del hecho de que me llamaste cuando no tenías a nadie más a quien recurrir. Eso te convierte en mi responsabilidad, Elena. Pero en algún momento entre esa llamada y ahora se convirtió en algo más que una responsabilidad. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la doctora Cross entró con una tableta llena de resultados de pruebas. La recopilación está funcionando más rápido de lo que esperaba, anunció, comprobando mi vía intravenosa. Tu cuerpo está respondiendo muy bien al tratamiento, pero quiero hablar sobre los cuidados a largo plazo. A largo plazo, Elena, incluso después de eliminar las toxinas de tu organismo, vas a tener un mayor riesgo de complicaciones durante el resto del embarazo. Necesitarás supervisión especializada, apoyo nutricional y reducción del estrés. Básicamente, el tipo de cuidados integrales que requieren recursos significativos y cambios completos en el estilo de vida. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios? Sin estrés, sin esfuerzo físico más allá de caminar ligeramente, nutrición óptima, supervisión diaria por parte de profesionales médicos. Necesitará estar en un entorno en el que se puedan controlar y optimizar todos los aspectos de su cuidado. Entendí lo que decía. Mi apartamento pequeño, mi trabajo con salario mínimo, mi falta total de recursos. Nada de eso era compatible con el tipo de cuidados que ahora requería mi embarazo. Hay algo más, continuó la doctora Cross. Debido a la naturaleza de las toxinas, existe la posibilidad de que otras personas relacionadas con Marcus quieran asegurarse de que no quede ninguna prueba de sus actividades. Se refiere a silenciar a los testigos.
dijo Víctor con tono seco. Me refiero al hecho de que los análisis de sangre de Elena podrían implicar a muchas personas muy peligrosas en delitos muy graves. Si se corre la voz sobre lo que hemos descubierto, no necesitó terminar la frase. Ya no era solo una mujer embarazada atrapada en las deudas de su exnovio. Era una prueba andante que podía destruir toda una organización criminal. Intentarán matarme, dije en voz baja. Lo intentarán, corrigió Víctor, pero no lo conseguirán. Durante las siguientes 6 horas, mientras continuaba el tratamiento de colación, el teléfono de Víctor no dejó de sonar. Salió para atender la mayoría de las llamadas, pero yo capté fragmentos de conversación, discusiones sobre protocolos de seguridad, refugios, estrategias legales. Cada conversación parecía añadir otra capa a la compleja red de protección que estaba tejiendo a mi alrededor. Cuando la doctora Cross entró para la evaluación vespertina, traía noticias que lo cambiaban todo. Elena, los niveles de toxina en tu sangre están bajando más rápido de lo que esperábamos, lo cual es excelente, pero hay algo más. Consultó su tableta. Los análisis de sangre revelaron algo que no esperábamos encontrar. Mi corazón se detuvo. ¿Algo malo con el bebé? No, algo inusual sobre la paternidad. Víctor se quedó muy quieto a mi lado. No entiendo, dije. La doctora Cross parecía incómoda. Elena, ¿estás segura de que Marcus Rodríguez es el padre de tu hijo? Por supuesto que estoy segura. Es la única persona con la que he estado en más de un año. Porque los marcadores genéticos que estamos viendo no coinciden con el perfil que tenemos de Marcus Rodríguez en nuestro sistema. ¿Qué perfil?, preguntó Víctor bruscamente. Señor Bulov, cuando organizó la atención médica de Elena, proporcionó muestras de ADN del padre para ayudarnos a comprender las posibles complicaciones genéticas derivadas de la exposición a la toxina. Pero los marcadores genéticos del bebé no coinciden con esas muestras. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Eso es imposible. Elena. La voz de Víctor estaba cuidadosamente controlada. ¿De dónde proceden esas muestras de ADN? La doctora Cross consultó sus notas. De folículos pilosos recuperados del apartamento donde se produjo la exposición química. Su equipo de seguridad los proporcionó junto con el historial médico de Elena. Folículos pilosos del apartamento de Marcus. Pero si el bebé no era de Marcus, tiene que haber un error, insistí. No he estado con nadie más. Es imposible. Pero incluso mientras lo decía, los recuerdos afloraban. La noche 3 semanas antes de que Marcus desapareciera, cuando llegué a casa del trabajo y lo encontré actuando de forma extraña, nervioso y paranoico, insistió en que saliéramos a cenar a algún lugar lejos del apartamento, y acabamos en un bar seedy donde me presentó a un hombre que, según él, era un socio comercial. El hombre era alto, moreno y encantador, como suelen ser los hombres peligrosos. Nos invitó a unas copas, contó chistes y parecía genuinamente interesado en mi embarazo. Marcus se alejó para atender una llamada telefónica y nos dejó solos durante unos 20 minutos. Recuerdo que me sentí mareada y que el hombre me ayudó a ir al baño cuando me entraron náuseas. Recuerdo que fue muy amable, muy atento, y se aseguró de que llegara a casa sana y salva cuando Marcus tuvo que ocuparse de unos asuntos. Pero no recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente en mi propia cama, con Marcus ya marchado y una nota diciendo que tenía que viajar por trabajo. Elena. La voz de Víctor parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdas? Les conté lo de aquella noche. Lo del hombre del bar, sobre las horas que faltaban entre sentirme mal y despertarme en casa. Con cada detalle la expresión de Víctor se volvía más sombría, más peligrosa. Rohypnol, dijo el doctor Cross con severidad. Los síntomas que describes son compatibles con una agresión sexual facilitada por drogas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Estás diciendo que yo...? Estoy diciendo que Marcus pudo haber contratado a otra persona para asegurarse de que quedaras embarazada de un hijo que no era suyo. Víctor se puso de pie y se acercó a la ventana con una furia apenas controlada. Necesitaba una novia embarazada, alguien que pareciera estar gestando a su heredero, creando una ventaja que pudiera usar o intercambiar. ¿Pero por qué haría eso? Porque, dijo Víctor, volviéndose hacia mí con ojos como hielo negro,
Los hijos de un hombre se consideran la garantía más valiosa en nuestro mundo. Si Marcus debía dinero que no podía pagar, una novia embarazada valdría más que el dinero en efectivo para ciertas personas. Gente como tú, gente como yo, confirmó. Elena, creo que Marcus hizo que te quedaras embarazada específicamente para poder utilizarte como garantía de sus deudas. La doctora Cross carraspeó. Hay una cosa más. Basándome en los marcadores genéticos que estamos viendo, quizá pueda identificar al padre real en nuestra base de datos. Trabajó en su tableta durante varios minutos mientras Víctor y yo nos quedábamos sentados en silencio, atónitos. Cuando levantó la vista, su expresión era cuidadosamente neutra. Elena, ¿te dice algo el nombre de Anton Clove? Se me heló la sangre. Clove, el mismo apellido que Dimitri, uno de los socios de Victor que había visitado el apartamento. Anton Clove, repitió Victor lentamente. El hijo menor de Dimitri. ¿Lo conoces? Sé de él. Lleva 3 meses desaparecido. Dimitri supuso que había sido asesinado por sus rivales. Pero si estaba trabajando con Marcus, las implicaciones flotaban en el aire entre nosotros. Anton Clove, hijo de uno de los aliados más importantes de Victor, había sido utilizado por Marcus para dejarme embarazada como parte de un elaborado plan que involucraba la fabricación de drogas, dinero robado y lealtades cambiantes en el mundo criminal ruso. Esto lo cambia todo, dijo Victor finalmente. ¿Cómo? Me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque no estás embarazada de Marcus, Elena. Estás embarazada de un heredero Koff. Y eso te hace infinitamente más valiosa de lo que yo mismo había imaginado. A medida que las implicaciones de este descubrimiento se fueron asentando en mi mente, me di cuenta de que cualquier peligro en el que creía estar antes se había multiplicado exponencialmente. No solo era testigo de los crímenes de Marcus o garantía de sus deudas. Llevaba en mi vientre al nieto de uno de los jefes del crimen más poderosos de la ciudad, concebido mediante engaño y agresión, y ahora reclamado por otro jefe del crimen que vio una oportunidad en mi tragedia. El tratamiento de colación continuó durante toda la noche, pero ya apenas sentía el ardor de los medicamentos. Lo único en lo que podía pensar era en la creciente certeza de que estaba atrapada en una red de violencia y poder, que nunca sería lo suficientemente fuerte como para escapar por mi cuenta y que Viktor Volkov, a pesar de todas sus promesas de protección, podría ser la trampa más peligrosa de todas. La revelación sobre la paternidad de Anton Clove lo cambió todo, pero no de la forma que yo esperaba. En lugar de liberarme de la protección de Victor, parecía atarme a él aún más. A las pocas horas del descubrimiento del Dr. Cross, el centro médico se había transformado en lo que parecía una fortaleza, con personal de seguridad apostado en cada entrada y hombres con trajes caros manteniendo conversaciones en voz baja en pasillos que de repente parecían demasiado pequeños para contener el peso de lo que habíamos descubierto. Dmitry Kov llegó al amanecer. Lo vi desde mi cama del hospital entrar en mi habitación con el porte de un hombre acostumbrado a dar noticias que cambian la vida. Le seguían Víctor y otros 2 hombres que no reconocí. Todos se movían con la cuidadosa coreografía de personas que navegan por una situación potencialmente explosiva. Señorita Morrison, dijo Dmitry, estudiándome con nueva intensidad con sus ojos azul pálido. Entiendo que hay que felicitarla. Está embarazada de mi nieto. Las palabras deberían haber sonado cálidas, familiares. En cambio, se sintieron como una reivindicación, otra cadena forjada alrededor de mi ya limitada libertad. No lo sabía, dije en voz baja, sobre Anton, sobre nada de eso. Marcus me drogó. Nunca consentí. Lo sé. La voz de Dmitry transmitía una sorprendente dulzura. Anton era joven, tonto y fácilmente manipulable por hombres como Marcus Rodríguez. Mi hijo pensaba que estaba participando en una elaborada seducción, sin darse cuenta de que lo estaban utilizando como semental para el plan de otra persona. Víctor se acercó a mi cama, con una presencia a la vez protectora y posesiva. ¿Dónde está Anton ahora? Muerto, respondió Dmitry con frialdad. Marcus lo mató 3 semanas después de aquella noche en el bar.
probablemente para eliminar a la única persona que podía identificarlo como padre. Encontramos el cuerpo de Anton hace 2 días, enterrado en una obra a las afueras de la ciudad. La habitación pareció contraerse a mi alrededor. Otra muerte, otra víctima de la codicia y la manipulación de Marcus. Un joven al que apenas recordaba y al que habían utilizado tan a fondo como a mí. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Ahora, dijo Dimitri, acomodándose en la silla junto a mi cama, hablamos del futuro de mi nieto. Durante la siguiente hora, expusieron sus planes con la precisión clínica de hombres que dividen un territorio en un mapa. El bebé que llevaba en mi vientre representaba más que una nueva vida. Era un puente entre dos familias poderosas, un símbolo de alianza e intereses comunes que podría reestructurar el equilibrio de poder en los bajos fondos de la ciudad. Elena se casará con Víctor, según lo previsto, anunció Dmitri como si yo no estuviera en la habitación. El niño llevará el apellido Volkov, lo que le garantizará protección y legitimidad, pero la familia Kos mantendrá ciertos intereses en la educación y el futuro del niño. ¿Qué tipo de intereses? La voz de Víctor tenía un tono amenazador. Decisiones educativas, herencia cultural, preparación para eventuales puestos de liderazgo dentro de nuestras organizaciones. El niño será criado conociendo ambos lados de su linaje. Los escuché discutir mi futuro y el destino de mi hijo como si fuéramos activos que se asignaban en una fusión empresarial. La parte racional de mi mente gritaba que debía luchar contra esto, que debía negarme a ser negociada como si fuera una propiedad. Pero la parte agotada y aterrorizada de mí reconocía que la resistencia sería feudal y potencialmente fatal. ¿Y si me niego?, pregunté en voz baja. Ambos hombres me miraron con expresiones que mezclaban sorpresa con algo que podría haber sido lástima. Elena, dijo Víctor con cautela, llevas en tu vientre al heredero de dos de las familias más poderosas de esta ciudad. Rechazar nuestra protección sería imprudente. Estás hablando de convertirme en prisionera. Estoy hablando de convertirte en reina, corrigió Dmitri. Mi nieto heredará una riqueza y un poder que superan tu imaginación. No te faltará nada, no necesitarás nada, no temerás nada. A cambio, solo tienes que aceptar la seguridad y el lujo que te ofrecemos y mi libertad. Víctor se sentó en el borde de la cama y me tomó la mano con una ternura sorprendente. Elena, mírame. Levanté los ojos hacia él y vi algo en su expresión que no había estado allí durante nuestras conversaciones anteriores. ¿Recuerdas lo que te conté sobre mi madre? ¿Sobre cómo la vi morir porque era demasiado orgullosa para aceptar ayuda? Asentí con la cabeza. No dejaré que eso te pase a ti. No por negocios, obligaciones o políticas familiares, sino porque en algún momento de la última semana me he enamorado de tu fuerza, tu valentía, tu negativa a rendirte, sin importar la presión a la que estés sometida. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros como un puente sobre un abismo imposible de cruzar. ¿Me quieres?, susurré. Quiero a la mujer que llamó a un desconocido para pedir ayuda cuando no tenía a nadie más a quien recurrir. Quiero a la mujer que se enfrentó a hombres peligrosos para proteger a su hijo nonato. Quiero a la mujer que yace en una cama de hospital, envenenada y aterrorizada, enfrentándose a una situación imposible y aún así pidiendo libertad en lugar de suplicar por seguridad. Dimitri carraspeó significativamente. Víctor, quizás sería mejor continuar esta conversación en privado. No, dijo Víctor sin apartar los ojos de los míos. Elena merece oír esto con testigos. Elena, no te pido que te cases conmigo por acuerdos comerciales, políticas familiares o cobro de deudas. Te pido que te cases conmigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Pero apenas me conoces. Sé que tienes más valor que la mayoría de los hombres con los que he trabajado. Sé que antepones el bienestar de tu hijo a tu propio orgullo. Sé que me haces querer ser mejor hombre de lo que he sido nunca. Su pulgar recorrió mis nudillos. Sé que cuando pensé que aquellos hombres de tu apartamento podían haberte hecho daño, estaba dispuesto a iniciar una guerra para vengarte, Víctor. Podía oír la incertidumbre en mi propia voz, la forma en que vacilaba entre la seguridad que él me ofrecía y la independencia que siempre había tratado de mantener. No soy Marcus.
dijo en voz baja. Nunca te abandonaré, ni te traicionaré, ni te pondré en peligro para mi propio beneficio. Dedicaré mi vida a asegurarme de que tú y nuestros hijos estéis a salvo, felices y libres para ser quienes decidáis ser. Nuestros hijos, el bebé que llevas en tu vientre, serán míos en todos los sentidos que importan. Elena, la biología es solo genética, la familia es elección, compromiso, amor. Si me dejas, seré el padre que Anton Kov nunca tuvo la oportunidad de ser. Antes de que pudiera responder, la doctora Cross entró con los resultados de las pruebas del día y noticias que lo cambiarían todo una vez más. Elena, la terapia de colación ha tenido un éxito notable. Los niveles de toxinas en tu sangre están ahora dentro de los rangos normales y todos los indicadores sugieren que el bebé está sano y se desarrolla con normalidad. Consultó su tableta. Sin embargo, hay algo más que debemos discutir. Víctor se tensó a mi lado. ¿Qué es? El análisis genético ha revelado algo inusual. Elena, no solo estás embarazada de Anton Kos, estás embarazada de gemelos. La sala quedó en completo silencio. ¿Gemelos? Repetí estúpidamente. Gemelos fraternos, lo que significa dos concepciones separadas. Según los marcadores genéticos, uno de los niños es sin duda de Anton, pero el otro... La doctora Cross dudó. El otro parece ser, después de todo, hijo biológico de Marcus Rodríguez. Dimitri se levantó bruscamente. Eso es imposible. En realidad, no lo es. Es raro, pero la superfecundación, la concepción de gemelos de padres diferentes, puede ocurrir si una mujer tiene múltiples parejas en un corto periodo de tiempo. Elena, mencionaste que perdiste la noción del tiempo la noche que conociste a Anton. ¿Es posible que también tuvieras relaciones íntimas con Marcus esa misma noche, antes o después del encuentro que no recuerdas? Recordé aquella horrible noche, tratando de reconstruir fragmentos de memoria a través de la neblina de la droga que me habían dado. Tenía recuerdos fugaces del camino a casa desde el bar. Marcus parecía agitado y extraño. Insistía en que teníamos que celebrar algo que yo no entendía. Recuerdo que me sentía confundida. Me comportaba de una forma que no era natural en mí. Me drogó 2 veces. Me di cuenta en voz alta. Una vez en el bar para que me comportara de forma complaciente con Anton y otra vez en casa para... No pude terminar la frase. Para asegurar la concepción por parte de ambos hombres. Víctor completó con severidad. Quería cubrir todas las posibilidades. Si un embarazo fallaba, tendría un respaldo. Si ambos tenían éxito, tendría el doble de influencia. Dimitri ahora caminaba de un lado a otro. Su comportamiento controlado se quebró por primera vez desde que lo conocí. Esto cambia completamente los cálculos. Ya no estamos hablando de un solo heredero. Estamos hablando de 2 niños con diferentes linajes, diferentes derechos, diferentes destinos. No, dijo Víctor con firmeza. Estamos hablando de los hijos de Elena, de los 2, y ambos llevarán mi nombre y mi protección. Víctor, sé razonable. Un heredero Rodríguez será criado como un Bulov. Víctor lo interrumpió. La biología no determina la familia. Dimitri, Elena va a ser mi esposa y estos niños van a ser mis hijos o hijas. Fin de la discusión. La discusión que siguió se llevó a cabo en un rápido ruso, con las voces de ambos hombres elevándose mientras debatían las implicaciones políticas y financieras de tener 2 herederos gemelos con diferentes padres biológicos. Pero yo apenas los oía. Solo podía pensar en el hecho de que llevaba 2 bebés, uno concebido mediante una agresión y otro mediante manipulación, y ambos inocentes de los crímenes que los habían traído a la existencia. Basta, dije en voz baja, pero ellos continuaron discutiendo. Basta, dije más alto, y ambos se volvieron para mirarme. Son mis hijos, dije, llevando mis manos a mi vientre en un gesto protector. Los 2. No me importan los lazos sanguíneos, la política ni las alianzas familiares. Ellos no eligieron ser concebidos de esta manera y merecen algo mejor que ser tratados como peones en sus acuerdos comerciales. Víctor volvió inmediatamente a mi lado. Elena, tienes razón. Lo siento. Nos hemos dejado llevar por tratarme a mí como una incubadora y a ellos como propiedad. Terminé.
Entiendo que ambos tengan preocupaciones legítimas sobre su futuro y su seguridad, pero no permitiré que los críen como armas, símbolos o herramientas políticas. Dimitri me estudió con lo que podría haber sido un nuevo respeto. ¿Qué propones? Propongo que encontremos una forma de protegerlos que no les robe el derecho a elegir su propio futuro. Propongo que cualquier acuerdo matrimonial se base en lo que sea mejor para los niños, no en lo que sea más ventajoso para vuestras organizaciones. ¿Y qué crees que es lo mejor para ellos? Preguntó Víctor. Lo miré. Este hombre peligroso y poderoso, que me había mostrado más cariño genuino en una semana que Marcus en 8 meses, y que había tomado la decisión que determinaría el resto de nuestras vidas. Creo que necesitan un padre que los quiera incondicionalmente, independientemente de su biología. Creo que necesitan seguridad, protección y oportunidades que yo nunca podría proporcionarles por mí misma. Y creo que respiré hondo. Creo que me estoy enamorando del hombre que ha estado dispuesto a iniciar guerras para mantenerme a salvo. Víctor apretó mi mano con fuerza. Elena, me casaré contigo, dije, y las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. No porque me vea obligada a hacerlo, no porque sea la única opción que tengo, sino porque me has enseñado lo que es la verdadera protección, porque me has tratado como a alguien por quien vale la pena luchar, en lugar de como un problema más que resolver. Y los niños serán Bulov, dije con firmeza, mirando a Dmitri, con el entendimiento de que aprenderán sobre su herencia de ambos lados cuando tengan la edad suficiente para comprenderlo. Pero su lealtad principal será hacia el otro y hacia la familia que los cría con amor. Dmitri lo consideró durante un largo momento, y si algún día deciden reclamar su herencia Kozlov, entonces lo abordaremos cuando suceda, dijo Víctor como una familia. El anciano ruso asintió lentamente. Muy bien, pero quiero tener contacto regular con mi nieto. Vacaciones, cumpleaños, educación cultural. De acuerdo, dijo Víctor sin dudar. Durante las semanas siguientes, a medida que mi salud mejoraba y los bebés se fortalecían, los preparativos se ultimaron con la eficiencia que solo los recursos ilimitados pueden proporcionar. La boda estaba prevista para el día siguiente, a mi alta del centro médico. Una pequeña ceremonia privada que me uniría legalmente a Víctor y daría a nuestros hijos la protección de su nombre y su fortuna. Pero lo más sorprendente fue lo natural que nos resultaba a Víctor y a mí funcionar como pareja. Me traía libros y flores, se quedaba a mi lado durante las noches difíciles en las que los tratamientos de colación me dejaban enferma y débil, y hablaba a mi creciente barriga como si los bebés ya fueran sus propios hijos. ¿Sabes? Le dije una noche mientras él leía libros sobre el embarazo con la misma intensidad con la que probablemente leía los contratos de negocios. Marcus nunca me preguntó cómo me sentía. Marcus era un idiota, respondió Víctor sin levantar la vista de su investigación sobre embarazos gemelares. También era el padre biológico de uno de mis hijos. La biología es solo ciencia, Elena. El amor es una elección. Finalmente me miró, con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Yo elijo a estos bebés. Te elijo a ti todos los días por el resto de nuestras vidas. Seguiré eligiéndote. La boda se celebró en el ático, con solo Dmitri, Catherine, el Dr. Cross y un juez especializado en ceremonias discrecionales para personas que valoraban la privacidad por encima de la publicidad. Llevaba un vestido que costaba más que el alquiler anual de mi antiguo apartamento. Llevaba flores que habían sido traídas desde algún lugar imposible y prometí amar, honrar y cuidar a un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes. Pero cuando Víctor me deslizó el anillo en el dedo, una banda de platino con diamantes que reflejaban las luces de la ciudad como estrellas capturadas, me di cuenta de que a veces el amor no tenía que ver con el tiempo, la conveniencia o las circunstancias perfectas. A veces se trataba de reconocer a la persona que se interpondría entre tú y el mundo entero, que antepondría tu seguridad a sus propios intereses, que amaría a tus hijos como si fueran parte de su propio corazón. Elena Bulkov, dijo Víctor, cuando el juez nos declaró marido y mujer, y ese nombre me hizo sentir como si hubiera vuelto a casa, a un lugar que nunca había sabido que estaba buscando. 6 meses después,
Di a luz a 2 bebés sanos en la clínica privada, donde descubrimos la verdad sobre su concepción. Víctor estuvo presente en cada momento del parto, sosteniéndome la mano durante las contracciones, susurrándome palabras de ánimo en ruso y en inglés, llorando cuando nuestro hijo y nuestra hija dieron sus primeras respiraciones. Son perfectos, susurró, sosteniendo a nuestra hija mientras yo acunaba a nuestro hijo. Absolutamente perfectos. Y lo eran. A pesar de todo, de las drogas, las toxinas, la violencia y la manipulación que los habían traído al mundo. Estaban sanos y fuertes y eran completamente inocentes de su complicado comienzo. ¿Cómo los llamaremos?, pregunté. Víctor miró a los bebés con una expresión de puro asombro. Hope, dijo finalmente, porque eso es lo que representan. Y Anton, por el padre que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su hijo. Hope y Anton Bulov, repetí, probando los nombres. Me gusta. Mientras observaba a mi marido, que ahora era realmente mi marido, en todos los sentidos que importaban, mecer suavemente a nuestra hija mientras nuestro hijo dormía contra mi pecho, me di cuenta de que a veces las cosas más hermosas provienen de las circunstancias más oscuras. Marcus había intentado utilizarme como peón en sus planes criminales, pero sus manipulaciones me habían llevado a un hombre que me amaba lo suficiente como para reclamar como suyos a unos hijos que no eran biológicamente suyos, que había construido una fortaleza de protección alrededor de nuestra pequeña familia y que nos elegía cada día. ¿No te arrepientes?, preguntó Víctor en voz baja, acomodándose en la silla junto a mi cama de hospital con Hope, que dormía plácidamente en sus brazos. En absoluto, respondí, y lo decía de verdad. ¿Y tú? Solo una cosa, dijo con una sonrisa que transformó todo su rostro. Ojalá te hubiera encontrado antes. Fuera de nuestras ventanas, la ciudad se extendía infinitamente en todas direcciones. La misma ciudad en la que una vez luché por pagar las facturas y me preocupaba por criar a un hijo sola. Pero desde dentro, con la seguridad de la protección de Víctor, rodeada de un amor que nunca había esperado y un lujo con el que nunca había soñado. Esa antigua vida parecía algo que le había sucedido a otra persona completamente diferente. Ahora era Elena Bulov, esposa, madre y la mujer más protegida de la ciudad. Y, por primera vez en mi vida, comprendí realmente lo que era sentirse segura. Nuestra historia había comenzado con una llamada telefónica equivocada y una desesperada petición de ayuda. Había crecido a través del peligro y el engaño, a través de revelaciones que lo cambiaron todo y de decisiones que nos definieron. Pero se había convertido en algo que ninguno de los dos había previsto. Una historia de amor escrita en las sombras, protegida por el poder y sellada con la promesa de que afrontaríamos juntos, como una familia, cualquier cosa que nos deparara el futuro.